Bien, muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a este espacio de grupo de lectura de Kierkegaard, grupo de lectura en el que estamos leyendo los textos de Kierkegaard que corresponden a los papeles de A y que se encuentran en su obra de O lo uno o lo otro. Nosotros ya estamos leyendo el texto del Primer Amor, comedia en un acto de Scribe, traducida por J. L. Heiberg, que como nosotros lo habíamos dicho, pues hace referencia a una obra que se publicó en Dinamarca, pero este es un texto original de Kierkegaard, este es un texto original de Kierkegaard que hace referencia un poco precisamente a este texto, a esta comedia del primer amor. Kierkegaard va a utilizar la ocasión para hacer una reflexión, por lo demás muy sugerente, sobre el proceso de la escritura y pues posteriormente sobre el tema del amor. Habíamos arrancado la vez pasada, un poco antes de Semana Santa, con el primer episodio de esta lectura. No habíamos avanzado mucho, habíamos avanzado un par de páginas, apenas 3 páginas, hasta acá habíamos llegado, donde páginas en las que él había hecho una reflexión sobre la escritura, una reflexión en la que Kierkegaard había insistido en que cuando nosotros escribimos sea una especie de dialéctica existencial en el contexto de la escritura, ¿no? Y la dialéctica tiene que ver con esto, ¿no? Él lo dice acá. Cuando la conciencia se ha vuelto sobre sí misma, lo suficiente como para apropiarse de todo el contenido, llega el instante que contiene en sí la posibilidad del auténtico devenir. Pero hay algo que sigue faltando. Eso que falta es la ocasión. Entonces Kierkegaard va a hablar de cómo el proceso de escritura oscila entre dos aspectos, entre la posibilidad de escribir y la ocasión de escribir. Él nos va, digamos, la vez pasada lo hemos desarrollado de manera muy esquemática, lo vamos a seguir de manera también pues muy esquemática, mientras que asumimos un poco que la ocasión es algo circunstancial y exterior, la posibilidad tiene que ver con las propias habilidades y es interior. Kierkegaard pues nos va a mostrar un poco esta tensión y pues es como una, llamémoslo así, como una especie de filosofía de la composición escrita, ¿no? Él va a darle, hace una crítica, acá lo tenemos, ¿no? Como una crítica a los escritores de ocasión y es básicamente porque como la ocasión es puramente circunstancial, si nosotros escribimos simple y llanamente porque tenemos la ocasión de escribir, puede ser una escritura puramente exterior, o sea, le falta interioridad, le falta intimidad. Y pues eso es una de las cosas que Kierkegaard justamente va a pelear, ¿no? A él le interesa que la escritura sea un punto de vista, que la escritura muestre un tono existencial, que seamos alguien cuando escribimos, que detrás del que escribe haya un sujeto que sufre, ama, siente, padece, teme, desea venganza, y no que sea simple y llanamente, no, pues con ocasión de, pues escribimos esto y ya está. Entonces, esa idea del escritor de ocasión a Kierkegaard no le gusta mucho, ¿no? Él dice, le falta un poco esto de intimidad, le falta un poco de existencia, de tensión, ¿no? Entonces él dice, si alguien no me da la razón en esto es porque confunde la ocasión con el fundamento y la causa. Así, si alguien me preguntase, ¿qué es lo que sirve de ocasión a todas estas observaciones? Y se conformase con que yo le respondiese lo siguiente, incurriría y me haría incurrir en una confusión semejante. Por el contrario, si tomara la palabra ocasión con todo el rigor en su pregunta, sería muy correcto por mi parte responder, esta no es la ocasión. A mí me gusta esta perspectiva de Kierkegaard, ¿no? Y lo habíamos dicho y vamos a señalarlo hoy también. Kierkegaard reconoce que hay momentos, hay ocasiones donde no es la ocasión de escribir, no es la ocasión de, a veces podríamos decir de hablar, en este caso estamos hablando específicamente de la escritura, y Kierkegaard lo va diciendo, Kierkegaard lo va diciendo, y eso, digamos, a veces, o podríamos decirlo, perdón, esto podríamos decirlo, va en contra de esta premisa que a veces sostenemos de manera muy fácil, y es que siempre es la ocasión perfecta para hablar, para escribir, para... Y yo creo que Kierkegaard nos está invitando a reconocernos, uno, finitos. Dos, a reconocer la indisponibilidad de la ocasión, o sea, la posibilidad y la ocasión no son lo mismo. Y en este sentido, pues no toda ocasión es buena para decir y hacer y comentar lo que, o escribir lo que quisiéramos.
Así pues, la ocasión es de la mayor importancia en cualquier producción, pues es ella la que en rigor hace inclinar la balanza con respecto al verdadero valor estético de la misma. Las producciones desprovistas de ocasión carecen siempre de algo, no de algo que está fuera de ellas, sino, aun cuando la ocasión es parte de ellas, en otro sentido no lo es, sino que carecen algo de ellas mismas. Entonces, en la parte anterior, digamos, uy, perdón, en la parte anterior, digamos, nos había estado hablando acerca de estos escritores de ocasión, pero acá nos está hablando de lo importante y lo necesario que es la ocasión. Él va a decir, y en esto se parece un poco a las tesis de Benjamin, eh, la ocasión resulta necesaria. Vamos a subirle un poquito acá el tamaño a la letra. Yo creo que ahí es como la misma, listo. Ahí la tenemos. La ocasión resulta necesaria para la escritura. Esto le comentaba, me recuerda un poco a las tesis de Benjamin. Benjamin en su texto de la obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica, va a comentar que una de las cosas que tienen las obras de arte es un aura. Es una forma estética cuasi metafísica de Benjamin para explicar que hay algo que hace que el original no sea la copia. Y una de las cosas que hace que el original sea el original tiene que ver precisamente con el aura de su creación. Es decir, respondió a ciertos momentos específicos por los cuales eso se dio de esa manera y no de otra. Y eso constituye un poco el aura. Y Kierkegaard de una u otra forma lo está mostrando acá, ¿sí? Si la ocasión hace parte de ellas, ¿sí? Aun cuando pues no constituya completamente en ellas, ¿no? Una producción para la cual la ocasión lo es todo, carece asimismo de algo. Y es que la ocasión no es positiva, sino negativamente productiva. Una creación es una producción de la nada. La ocasión, por su parte, es esa nada que hace que todo surja. Y ahí entonces lo tenemos. Puede que la entera riqueza del pensamiento, que la plenitud de la idea esté ya allí, y sin embargo, falta la ocasión. Con la ocasión no se llega a nada nuevo, pero con la ocasión todo llega. Y ahí creo que es suficientemente clara la formulación de Kierkegaard, ¿no? Entonces, vamos a subrayarla. Con la ocasión no se llega a nada nuevo, pero con la ocasión todo llega. Este modesto significado de la ocasión se pone ya de manifiesto en las palabras mismas, en la palabra misma. Claro que hay muchos que no serían capaces de comprender nada de todo esto, pero ellos radican que no tienen idea alguna de lo que es, de lo que en rigor es la producción estética. Un procurador puede escribir su alegato, un comerciante su encargo, etcétera, sin tener idea alguna del secreto que despunta en la palabra ocasión, aun cuando ambos empiecen diciendo, con ocasión de nuestro muy honorable encuentro, ¿no? Tal vez algunos estarían dispuestos a darme la razón en lo que acabo de desarrollar y asumir la importancia que ello tiene para la producción poética, pero no saldrían de su asombro si yo pretendiese afirmar algo similar con respecto a los recensionistas y a los críticos. Pero yo creo que allí justamente es donde reviste mayor importancia y que el hecho de haber perdido de vista el sentido de la ocasión ha causado que las recensiones en general sean tanto o más tramposas que más de una operación comercial, que más de una operación. Sí, a mí me gusta este punto y yo, mira, estoy de acuerdo con él. Dice, el hecho de que hayamos perdido la ocasión hace que muchas recensiones, sí, sean tramposas, sean tramposas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos un ejercicio de crítica literaria, artística, cultural, lo que sea, un ejercicio crítico, y no nos damos cuenta de la ocasión con la cual surge una determinada obra, pues estamos haciendo trampa, estamos asumiendo como una especie de neutralidad total en la ocasión, o sea, una neutralidad absoluta en el surgimiento de una obra, erigimos la crítica desde allí, emitimos la crítica desde allí. Y la idea de Kierkegaard es, a ver, es cierto que la obra de arte no depende de la ocasión, pero la ocasión es la posibilidad, digamos, abre la posibilidad de la obra de arte. Pero, o él lo está diciendo ahí, no, yo creo que es más claro, me gusta más como lo dice Kierkegaard a como lo digo yo. Él dice, con la ocasión no llega, no se llega a nada nuevo, pero con la ocasión todo llega. Con la ocasión todo llega. Entonces, si nosotros estamos, no sé, estudiando una obra de arte que fue producida con ocasión de la celebración de la caída del muro de Berlín, por decir algo,
Pues obviamente, si nosotros no tenemos en cuenta la ocasión, tal vez no seamos capaces de entender ciertos contenidos, ciertas perspectivas, ciertos elementos, ¿no? En este sentido, y a mí me gusta mucho, vamos a compartirlo, yo creo que lo podemos compartir acá. A mí me gusta mucho, acá no lo voy a compartir, por acá debería. Ahora sí. Em, Precisamente con el ejemplo que estamos poniendo, no es escritura, pero es producción cultural y creo que aplica. Cuando nosotros hablamos de la conmemoración de la caída del muro de Berlín, recordamos que pues Pink Floyd hizo un concierto en el 90 precisamente de la caída del muro de Berlín. Y pues ahí lo tenemos, ¿no? Y la caída del muro de Berlín es inquietante, es impresionante porque, a ver, mira, está acá después de la propaganda. Ellos empiezan, sí, de hecho, pues acá lo tenemos, ¿no? Roger Waters en Samstag el sábado 21 de julio del 90 en Potsdamer Platz, ¿no? Entrada 40 marcos alemanes de la época. Y pues básicamente esto fue como un año después de la caída del muro de Berlín y pues allá estaban precisamente a lo largo pues digamos, de todo lo que era, de lo que es Potsdamer Platz, que es una plaza importante en Berlín. Ahorita hay un edificio de Sony gigante y tienen un acuario y una cantidad de cosas. Sí, ellos poco a poco fueron reconstruyendo, tenían proyecciones del muro y fueron reconstruyendo de una u otra forma el muro mismo, ¿sí? Lo iban reconstruyendo poco a poco y en este sentido, pues nos fuimos dando cuenta que ellos, pues es decir, la ocasión de la caída del muro de Berlín y de la celebración del muro de Berlín les sirvió precisamente a ellos para poder, pues, hacer un trabajo, reconstruir una propuesta, ¿no? Entonces, yo creo que obviamente si nosotros vemos este concierto sin tener en cuenta la ocasión, pues la crítica termina siendo, como lo dice Kierkegaard, tramposa, ¿sí? No es del todo lo que, o sea, uno dice, ¿por qué pensar en muros si justamente lo que estamos celebrando es la unión? Y es como, oye, pero fue con ocasión de la caída del muro de Berlín. Eso, digamos, hace que nosotros entendamos el porqué de la obra y por qué funciona de esa manera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a ver, un segundito. Acá tengo. Listo, acá volvemos. Entonces va a decir Kierkegaard, ¿no? Sería un análisis, una crítica tramposa, ¿no? Tramposa, si desconocemos la ocasión. En el mundo de la crítica, la ocasión adquiere, no obstante, una significación potenciada. Por más que se oiga hablar a menudo de la ocasión en las recensiones críticas, hasta un ciego vería cuán poco se está al corriente de la llamada de las musas, pues lo que produce no es una obra poética. Ahora bien, si no necesita de la llamada de las musas, tampoco necesita de la ocasión. Sin embargo, no deberíamos olvidar el significado de aquella antigua sentencia, que lo semejante solo se conoce por lo semejante. Y esto es como una premisa clásica, bueno, como la idea de que lo semejante solo se conoce por lo semejante, estaba en Platón. Si mi memoria no me falla, esto es el banquete. Acá dice que también está tomada en de la metafísica de Aristóteles. Vamos a mirar la nota, vamos a mirar la nota. Em, Me pasé, a ver dónde es que está la nota. Acá está. Sentencia griega recogida ya en la obra de Aristóteles, Metafísica. Ok, mira, listo. Ahí está, Aristóteles también lo dice, sé que Platón también lo dice. Sin embargo, pues la premisa que me está interesando es esta, ¿no? Si no se necesitan de las musas, tampoco necesitamos de la ocasión. Y yo creo que es una tesis que valdría la pena que nosotros mirásemos. Recordemos que Kierkegaard está mostrando un poco cómo, a ver, la llamada de las musas o lo que hemos llamado inspiración o lo que él había llamado intimidad o lo que aquí había llamado simple y llanamente como posibilidad, sí, posibilidad acá en este primer nivel, corresponde precisamente con digamos, la parte íntima, la parte interior, la parte subjetiva.
y la ocasión corresponde con la parte objetiva. Entonces, para Kierkegaard, el ejercicio de escritura y el ejercicio de la obra de arte, digamos, de la producción, de la creación de la obra de arte y por ende también de la crítica, oscila en estos dos elementos. Oscila entre el elemento intimista y el elemento objetivo. El elemento objetivo es la ocasión, pero si no tenemos ocasión, entonces de pronto lo que decimos se pierde de algo. Pero si solamente escribimos por ocasión, entonces perdemos pues lo que habría que decir interiormente. Y si no necesitamos realmente inspiración, pues tampoco necesitamos ocasión. Creo que nosotros lo entendemos de manera muy pragmática. Cuando nosotros queremos escribir algo, cuando nosotros queremos pintar algo, cuando nosotros queremos hacer algo, necesitamos tanto la inspiración como la ocasión. Van de la mano, van de la mano, ¿sí? Eh, a veces estarían, digamos, como que condicionadas de una u otra manera, pero Kierkegaard lo está mostrando acá, no como cuál va primero, ¿sí? Si la ocasión es la que me inspira o ya que yo me he inspirado, o ya que estoy inspirado, busco la ocasión para plasmarlo. Para Kierkegaard brota como una tensión, brota como una tensión. Y si no brota como una tensión, pues no es, o sea, no es un ejercicio creativo donde nos juguemos existencialmente, que es lo que le interesa. Mira. Volvamos al texto, dice. Está claro que el objeto de observación del esteta es algo ya concluido. Él no debe, como sucede con el poeta, producir. No obstante, la ocasión tiene exactamente la misma significación. Aquel esteta que va en la estética, su profesión, y en su profesión, la ocasión propiamente dicha, está eo ipso, por esto mismo, perdido. Con ello, no se pone en entredicho que pueda rendir mucho y bien, pero no ha captado el secreto de toda producción. Tiene demasiado de autócrata pelagiano para alegrarse con el infantil asombro de cuán curioso es que sean, digamos, poderes ajenos a los que producen aquello que la gente se atribuye, la inspiración y la vocación. Vamos a explicar esto un poquito porque, pues, bueno, ahí tiene, de hecho, tenemos una nota que creo que es la nota 8 cuando nos habla de un esteta pelagiano. Dice, véase Sufra, el reflejo de lo trágico en la nota 8. Ahorita la miramos. Él nos estaba diciendo, a ver, recordemos qué es lo que él nos está diciendo. Él nos está diciendo lo siguiente. Dice... Acá vamos a subrayar el. Tiene demasiado de autócrata pelegiano para alegrarse con infantil asombro de cuán curioso es que sean, digamos, poderes ajenos a los que producen aquello que la gente se atribuye, la inspiración y la ocasión. Él lo había dicho antes, de hecho, podríamos ir a la nota del. Él dice que revisemos la nota 8 del primer, de, de, de lo trágico moderno. Entonces, esto más o menos sería como nota 8. Miremos cuál es la nota 8. Dice nota 8, relativo al pelagianismo, posición herética caracterizada por la negación del pecado original. Sí, eso es cierto, pero eso no nos dice mucho. Eso no nos dice mucho y no nos dice mucho en el contexto en el que estamos diciendo. Así que volvamos al contexto y lo explicamos de manera fácil. ¿Qué es lo que él nos está diciendo acá? ¿Sí? Él nos está diciendo que con ello no se compone un entredicho que pueda rendir mucho y bien, pero no ha captado el secreto de toda producción. Tiene demasiado de autócrata pelagiano. ¿Qué pasa con el pelagianismo? A mí me encanta el pelagianismo. Además, es uno de los descubrimientos filosóficos que de hecho hice, entre otras, gracias a Kierkegaard, pese a que ya había conocido, lo conocía como herejía y que era pues un monje del siglo V y con el que San Agustín había peleado y lo habían refutado y todo ese tipo de cosas. Pero la tesis de Pelagio no es tanto que no exista el pecado original, o sea, sí, es cierto, no existe el pecado original, pero incluso en algún momento Pelagio llega a decir, mira, bueno, está bien, existe el pecado original, pero igual eso no significa absolutamente nada, porque no es un pecado que nosotros hayamos cometido. ¿Cuál es realmente la consecuencia y es digamos, donde Pelagio va a armar su sistema y es lo que está peleando acá Kierkegaard? Para Pelagio, no necesitamos de la gracia de Dios. Y como no necesitamos de la gracia de Dios para ser buenos, solamente por nuestras propias disposiciones y por nuestras propias habilidades podemos ser buenos. Dios nos da la gracia, chévere, la agradecemos, la celebramos, la cantamos y la comemos, pero nuestra bondad no depende de la gracia. Entonces, claramente, el pelagiano es una persona, digámoslo así, de mucho poder.
porque pues prescinde de la gracia de Dios precisamente porque no la necesita, no la necesita. Porque todo lo que nosotros cristianamente hablando hacemos gracias a la gracia de Dios, el pelagiano puede hacerlo claramente sin la gracia de Dios. Pelagio tiene una carta en la que se pregunta, ¿puede el hombre no pecar? ¿Podría una persona no pecar? Y la respuesta de Pelagio es, obvio, de eso se trata. O sea, de eso se trata el cristianismo, de no pecar, ser perfectos como vuestro Padre es perfecto. Y para Pelagio esa idea de que todos somos pecadores ante Dios y que todos caemos siete y que hasta el más justo cae siete veces, dice la Biblia y tales, para Pelagio eso, primero eso es una forma castradora del espíritu y en segunda instancia no es una forma, digamos, muy, ¿cómo lo podríamos llamar? Muy elegante en el sentido de nuestra relación con la divinidad. La idea de Pelagio es, mira, tú eres un hijo de Dios, pórtate a la altura, puedes hacerlo. ¿A qué se refiere esto? Obviamente el pelagianismo, digamos, acá Kierkegaard lo está metaforizando en el texto, digamos, en el contexto de una lectura estética, pero el pelagianismo significa la idea de, pues, una autocracia radical, una autonomía, ni siquiera autonomía, ¿sí? Una autocracia, o sea, el auto uno mismo, kratos poder. El poder reside en uno. Yo no necesito el poder de Dios, ni el poder de la iglesia, ni el poder del Estado. En este caso no necesitaría el poder ni de las musas, ni de la ocasión. Subjetividad pura, ¿sí? O sea, entonces soy yo casi que romántico, ¿no? Creo que por eso me gusta, ¿sí? Porque es casi un acto de voluntad el que decide cuándo es la circunstancia, ¿sí? Cuándo se da la ocasión y cuándo se da esta inspiración. Y pues obviamente Kierkegaard va a decir, pues a ver, esto no es tan fácil. O sea, esto no es que sea como un asunto tan pelagiano que sea plenamente disponible, así en términos de, no, es que yo me pongo la inspiración cuando yo quiera y yo pongo la ocasión cuando yo quiera. La inspiración y la ocasión son inseparables, ¿sí? Valdría de hecho la pena seguir subrayando eso. La ocasión y la inspiración son inseparables. Se trata de una formación que encontramos con bastante frecuencia en el mundo y que consiste en que lo grande, lo elevado va siempre acompañado de un pequeño personaje pícaro. Esa clase de personaje es la ocasión, un pequeño personaje ante el cual normalmente no nos quitaremos el sombrero, que nunca osa abrir la boca cuando se encuentra en compañía distinguida, sino que permanece en silencio, esbozando una socarrona sonrisa y deleitándose consigo mismo, sin soltar palabra alguna acerca de por qué sonríe, sin dar a entender que sabe cuán importante, cuán imprescindible ella es, ni aún menos que entablaría una discusión al respecto, pues sabe de sobra que ello es inútil y que siempre se aprovecha la más mínima ocasión para humillarla. Así de ambigua es siempre la naturaleza de la ocasión y de tan poco sirve querer negarlo, querer librarse de ese aguijón de la carne, como lo decía por allá San Pablo, como querer entronar la ocasión, pues de púrpura y cetro en mano hace muy mal efecto, se ve en el acto que no ha nacido para gobernar. Tal cual, la ocasión no ha nacido para gobernar, ¿sí? No, o sea, lo habíamos dicho la vez pasada y lo repetimos. Asumir que la ocasión es el único elemento de la producción cultural y en este caso específico de la producción escrita, es distorsionar precisamente el ejercicio de la producción cultural, en este caso de la producción escrita. No hacemos cosas únicamente por ocasión, ¿sí? La ocasión existe, ya lo habíamos dicho. Con la ocasión no se llega a nada nuevo, pero con la ocasión llega todo. Y en este mismo sentido, ¿no? La inspiración y la ocasión son inseparables. No es que sean lo mismo, son inseparables, ¿sí? Se dan en esta tensión, se dan precisamente en esta tensión, en esta dialéctica existencial. ¿Qué pasa si nosotros nos dedicamos a una producción puramente de ocasión? Es un poco lo que ocurre actualmente en las redes sociales. Con la ocasión de, no sé, de un partido de fútbol, de las elecciones de presidenciales de un país, con ocasión de, se hacen cosas. Sí, se hacen cosas, se hacen infografías, se hacen videos, se hacen reels, se hacen stories, se hacen un montón de cosas y está muy bien, funciona, pero están condenadas a desaparecer con la ocasión. O sea, cambian las circunstancias que constituyen la ocasión y pues no tiene sentido mantener esto ahí, porque le falta intimidad, porque le falta inspiración. Entonces, la tesis de Kierkegaard en este sentido, ¿sí? Y me gusta como lo dice, la ocasión no ha nacido para gobernar. No ha nacido para gobernar. O sea, pensar que todo lo debemos hacer por ocasión es
es no entender el rol de la ocasión en el proceso creativo, ¿no? Vamos a ponerlo acá. Bueno, lo dice Kierkegaard, pero para guiarnos cuando volvamos sobre las notas al margen. La inspiración y la ocasión son inseparables. Listo. Entonces, la ocasión no ha nacido para gobernar. Este extravío es, mal que pese, muy usual y son a menudo las mejores cabezas las que incurren en él, ¿sí? Son muchas veces las cabezas más lúcidas, ¿sí? Las que terminan diciendo, no, es que hay que hacerlo todo en la ocasión oportuna. Cuando uno tiene el suficiente buen ojo para la vida como para percibir la broma que el ser eterno gasta al ser humano, haciendo que algo tan insignificante inferior, algo que sería casi vergonzoso mencionar ante gente distinguida, forme cabalmente parte de esa vida, uno se siente fácilmente tentado a chapucear en el oficio de aquel, a devolver ese sarcasmo y a repetir la broma, mofándose, como lo hace Dios, de la grandeza del hombre al forjarlo según la ley de la ocasión, haciendo que la ocasión lo sea todo y que sea una estupidez en el momento siguiente. Ese es exactamente el problema. En el momento en el que la ocasión lo es todo, se vuelve una estupidez al momento siguiente. Y es precisamente, de hecho nosotros lo vemos constantemente lo podríamos llamar, me gusta la expresión kierkegaardiana, la obra de ocasión o la escritura de ocasión o el contenido de ocasión. Cuando el contenido de ocasión simple y llanamente eso es ocasional, pues se vuelve estúpido al momento siguiente, o sea, carece de interés, carece de valor, carece de profundidad, podemos seguir. Y es la razón por la cual... eh, pues no sé, hay productos que solamente consumimos, digamos, productos de este tipo, una novela, una columna periodística, por ejemplo, la conseguimos una vez y nunca más volvemos a ella. No tiene un estilo significativo, no tiene unos retruécanos que nos hagan reflexionar o que nos parezcan curiosos, no tienen usos significativos del lenguaje. Simple y llanamente están escritos con la ocasión de, y pasada la ocasión, pues sería estúpido volver a ellos porque no tienen nada más que decir que la ocasión. Y como la ocasión ya pasó, pues muchos de ellos se pierden con la misma ocasión ya sida. De esta manera, hasta Dios se vuelve superfluo y la idea de la providencia resulta necia y la ocasión un granuja que se burla tanto de Dios como del ser humano, hasta el punto en que la existencia se diluye por entero en una burla, en un chiste, en una charada. A mí esta idea me gusta. A mí esta idea me gusta y me acuerda hasta cierto punto, vamos a ponerlo acá, a una propuesta de Günther Anders. Günther Anders, miremos a ver, creo que tengo el texto acá a la mano. Listo, vamos ahora sí a mirarlo. Les decía que esto me acuerda un poco de Günther Anders, creo que tengo el texto acá a la mano, miremos un poco. Anders tiene un texto que se llama La obsolescencia del hombre, y en la obsolescencia del hombre él nos va a hablar precisamente un poco de esto, ¿no? Él lo va a hablar acá cuando hable del fantasma, página 134. Él habla de la 134, ¿sí? De cómo nos hemos convertido cómo nos volvemos en nada. Y él va a hablar de la dispersión del individuo en sus ocasiones y termina hablando de una manera muy lúcida de lo que él llama la persona que no hace nada. Denme un segundito, esto debe estar acá atrás. Busquemos dónde pone el ejemplo de una persona comiendo chicle, leyendo el periódico. Listo, pero ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Dice, por ejemplo, el hombre en el solitario, ¿sí? Que tuesta a su espalda mientras sus ojos nadan por una revista ilustrada, sus oídos están atentos a una competición deportiva y sus mandíbulas mascan un chicle. Esta figura del jugador pasivo simultáneo y del hiperactivo que no hace nada es un fenómeno cotidiano internacional. A mí me encanta esta formulación de Günther Anders, el hiperactivo que no hace nada. Como tal, la formulación es una contradicción y en este sentido sería lo que nosotros llamaríamos un oxímoron, ¿no? Una contradicción en los términos. Pero
Para Günther Anders, justamente eso va a definir, y lo veamos un poco acá en el texto, esto corresponde al número 13, ¿sí? El individuo se convierte en un divisum, lo que no debería ser dividido termina dividiéndose y se divide mucho, y eso es lo que le va a pasar al individuo, y es que pues va a terminar justamente disperso en las múltiples ocasiones. Es lo que de una u otra forma nos pasa a nosotros. Sí, cuando nos dedicamos, por ejemplo, a la, pues no sé, a mirar un poco nuestras redes sociales y pasamos de una a otra, y estamos en Facebook, y pasamos a Instagram, y pasamos a TikTok, y a Twitter, y a, bueno, lo que sea, y nos pasa un poco eso, ¿no? Con ocasión de acceder al mundo, nos perdemos y quedamos en la ocasión misma. Se nos pierde completamente, quedamos completamente anclados ahí en la ocasión y nos volvemos unos hiperactivos que no hacen nada, ¿sí? Esto es una formulación, repito, muy crítica que lo que hace Anders en el contexto de, pues, del análisis que él está haciendo, ya pues entrando apenas al siglo XX, yo creo, y sigue siendo plenamente válida, sigue siendo plenamente válida. Yo creo que algún día he querido escribir un texto con este título, ¿no? El hiperactivo que no hace nada. Eh, y yo creo que podríamos, a partir de Günther Anders y Byung-Chul Han y a la base kierkegaardiana, o sea, o a la base Kierkegaard, sobre una base kierkegaardiana, darle muchas vueltas a esto, porque tiene mucho que ver, ¿no? Tiene mucho que ver con esto. Que la ocasión lo sea todo es una estupidez, porque hace que sea importante cuando es ocasión y deja de ser importante cuando pasa la ocasión. Esto ya lo había visto Kierkegaard sobre el concepto de lo interesante y lo va a volver a ver Heidegger en Ser y Tiempo, cuando Heidegger muestra cómo el concepto de lo interesante, o como en el concepto de lo interesante, que además fue un concepto romántico súper importante, como en el concepto de lo interesante nosotros empezamos a dar una prevalencia subjetiva, es decir, de me parece interesante porque me estimula, porque me agrada, porque me inquieta, porque me pregunta. En el momento en el que haya un cambio en ese me, pues ya lo interesante deja de ser interesante, ya no me habla, ya no me cuenta, ya no me dice nada, no me hace pensar. Entonces, pues el problema de lo interesante es que del interés a del desinterés hay un paso. Hay un paso. No bastaría sino una simple ocasión para que lo interesante dejara de ser interesante y se volviera poco interesante. Y las personas lo sabemos. Las personas lo sabemos. Kierkegaard lo va a poner en el contexto de la seducción, porque el seductor se guía y se rige por el concepto de lo interesante, y precisamente eso es lo que sabe Kierkegaard, que el seductor es un tipo que seduce porque es un tipo interesante, pero en el fondo está vacío, está vaciado, no hay nada. Y en el momento en el que nosotros queremos superar el plano del primer interés, no nos encontramos con nada. Por eso el esteta es un, digamos, es un actor, sabe interesar de muchas maneras, pero por lo mismo el esteta no puede fijar su interés en algo y siempre va dando vueltas de aquí a allá. Volvemos un poco al asunto, ¿no? A la tesis de Anders, del hiperactivo que no hace nada. Volvemos a la tesis de Kierkegaard, ¿no? Sí, hasta Dios se volvería superfluo y la idea de la providencia resultaría necia, ¿sí? Hasta la existencia misma se diluiría en una burla, en un chiste, en una charada, si todo fuera tema de ocasión, todo fuera tema de ocasión. O hacemos un sistema de causas ocasionales donde la ocasión resida, digamos, tenga un principio, llamémoslo así, trascendental, para hablar un poco anacrónicamente. Sí, entonces volvemos sobre Malebranche, sobre la crítica de Berkeley del ocasionalismo y, en fin. Y entonces podríamos pensar cómo la ocasión es importante, pero en el fondo lo que está diciendo, por ejemplo, el ocasionalismo, que es una filosofía de la ocasión, es reconocer que a la base de la ocasión hay una causa eficiente, no una causa ocasional. La causa ocasional es eso, ocasional. No tiene absolutamente nada esencial. Entonces, hacer que lo esencial resida en la ocasión es, o sea, esto es una ironía, y una ironía en en el sentido más, digamos, más destructor del término, más destructor del término, porque al final de cuentas, pues, cambiada la ocasión, se va el mundo, porque con cierta ocasión se dio un mundo, ¿no? Bien, sigamos acá. No obstante,
La ocasión es a la vez lo más significativo y lo más insignificante. Y ahí es donde nosotros tenemos como un poco esta tensión que le gusta mucho señalar a Kierkegaard en muchos de los escenarios. La ocasión es a la vez lo más significativo y lo más insignificante, lo sumo y lo ínfimo, lo más relevante y lo más irrelevante. Sin ocasión no ocurre en rigor nada de nada. Y sin embargo, la ocasión no tiene parte alguna en lo que ocurre. O sea, la ocasión tiene un carácter ambivalente, o digámoslo así, como la ocasión tiene una dimensión contradictoria. Vamos a ponerlo así como si fuese un concepto, la ocasión resulta así contradictoria. Sí, la ocasión es la última categoría, la auténtica categoría dicha de transición de la esfera de la idea a la realidad. Esto debería tenerlo en cuenta la lógica. Esta puede ahondar tanto como lo es en el pensamiento inmanente, abalanzarse desde la nada hacia la forma más concreta, pero a la ocasión no le da nunca alcance y por ello tampoco a la realidad. La lógica puede hablar de la lógica de predicados posibles, composibles, posibilidad de posibilidad y bueno, en fin, pero mientras que la lógica no logra entender lo que significa la ocasión, porque la ocasión no es mera posibilidad lógica. La ocasión no es mera posibilidad lógica, porque valdría la pena pensar cuál es la distinción. Yo no la tengo muy clara, bueno, a partir de lo que dice Kierkegaard, a mí se me ocurriría como que la posibilidad lógica es eso, es mientras no sea contradictorio, lo puedo pensar, es la formulación clásica de lo que es la posibilidad lógica. Y la ocasión tiene que ver no tiene que ver con contradicción lógica, sino con lo que podríamos llamar heideggerianamente con facticidad. Con facticidad. Con aquello que está disponible y no disponible en el mundo para que se den un estado de cosas, para que se digan una serie de cosas, etcétera. Y en este sentido, la ocasión no es nada, pero, ¿sí? O sea, es insignificante, pero al mismo tiempo resulta lo más significante, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, esta idea puede ahondar tanto como lo dicen. Ah, listo. En la idea, la entera realidad puede completarse. Sin la ocasión, nunca llega a ser real. Sin la ocasión, nunca llega a ser real. Necesitamos de la ocasión. Necesitamos de todas maneras de la ocasión. La ocasión es una categoría de la finitud. Y por eso a mí me suena que esto tiene un eco con la hermenéutica de la facticidad. No me acuerdo, porque me lo leí hace mucho y hace rato no vuelvo sobre el texto, sí, la hermenéutica de la facticidad de Heidegger tiene una referencia explícita a Kierkegaard. No me extrañaría porque en esa época pues estaba justamente Heidegger leyéndolo. Pero pues digamos que la idea es clara, ¿no? En el fondo, hermenéutica de la facticidad. Porque ese es el punto de la hermenéutica de la facticidad. Son categorías de la finitud, ¿sí? Que no son categorías lógicas, como lo dice Kierkegaard acá, del pensamiento inmanente, sino que hablan pues, de la facticidad. Y la facticidad tiene que ver justamente con lo que da, digamos, con la situación, para ponerlo en términos pues, estrictamente heideggerianos. O dicho en términos un poco más, igual de técnicos, pero más directos, creo yo, la facticidad tiene que ver con el horizonte de lo disponible y lo no disponible. Y son estas relaciones de disponibilidad y no disponibilidad las que hacen las ocasiones de la vida. Esto se percibe también en el hecho de que lo que surge de la ocasión es completamente distinta de la ocasión misma, lo cual es absurdo para cualquier pensamiento inmanente. ¿De acuerdo? Pensamiento inmanente hace referencia a un pensamiento que no va más allá del propio pensamiento, sino que se queda en el lugar del pensamiento, que es de donde nace. O sea, la lógica. Es un poco la forma en la que lo está poniendo, ¿no? Pero por eso es la ocasión la más entretenida, la más interesante, la más importante de todas las categorías, ¿no? Claro, las ocasiones especiales, ¿no? Con ocasión de un viaje. eh, Se descubren infidelidades. Con ocasión de un viaje, se arman matrimonios. Con ocasión de un viaje,
eh, se recuerdan, no sé, se reivindican familias o se rompen familias o se, sí, pero eso no tiene nada que ver con el viaje, son ocasiones, ¿no? Como un Shere no sé qué es eso, está en todas partes y en ninguna, divaga por la vida como los elfos, invisible para los sabiondos. Miremos qué es eso, nota 10 pues no tengo ni idea qué es un Shere. Alusión a la pieza de Heiberg, Alferne, Los Elfos. Copenhague, volumen 6 en la que los sabiondos Grimmerman y Manengrim se topan con estos geniecillos. Ok, mira, tengo ni idea. En fin, ahí está. Sigamos. Y es que la ocasión de por sí no es nada y solo es algo en relación a aquello que ocasiona. Y en relación a esto mismo, en rigor, no es nada. Pues desde el momento en que la ocasión fuese algo distinto de nada, se encontraría en una relativa relación de inmanencia con aquello que suscita, siendo entonces fundamento o causa. Claro, y lo que quiere mostrar Kierkegaard precisamente es esto, la ocasión no es causa. En este sentido, pues nos tomamos toda la distancia de Malebranche, que ya la habíamos soltado desde Spinoza y desde Berkeley y nadie más ha vuelto a un ocasionalismo así, pese a que, digamos, hay una especie de ocasionalismo, es decir, las causas ocasionales o la idea de la ocasión, pues ha quedado permeada en nuestra cultura y en la filosofía también, y sobre todo, digamos, en las prácticas más culturales, ¿no? Tema de la celebración de efemérides y demás. Pero ¿cuál es el punto? Para Kierkegaard, la ocasión no es causa. La ocasión no es causa. Es decir, no es que por la ocasión que ahorita hay guerra en el mundo, eso sea la causa de mis reflexiones sobre la guerra en el mundo, ¿sí? Eso puede motivar mis reflexiones, pero la causa de mis reflexiones tiene que estar o sea, tienen que estar determinadas por el contenido de las mismas. Entonces, no sé, puede ser que con ocasión de la guerra yo me haya puesto a leer el texto de Nietzsche, de Sigmund Freud y de Einstein, por ejemplo, las cartas sobre por qué la guerra y a partir de ello yo haya hecho un curso y haya escrito un libro y haya escrito, listo, sí, por la ocasión, pero la ocasión no es el contenido de ese elemento. Y eso es lo que nos está diciendo ahí. Eso es lo que nos está diciendo ahí, nos está diciendo ahí, ¿no? Por eso la ocasión por sí misma no es nada, ¿sí? Pero de una u otra forma la necesitamos para hacer las cosas, ¿no? Bueno, eso era lo que estamos diciendo. Siendo así las cosas, si yo dijese que la ocasión de la presente y humilde recensión de la piensa de escribir es la magistral representación que le ha caído en suerte, cometería una ofensa contra el arte escénico, pues no cabe duda que yo podría escribir una recensión de la obra sin haberla visto representada, sin haberla visto magistralmente representada e incluso habiendo visto una mala representación de la misma. En el último caso, podría más bien llamar ocasión a la mala representación. Ahora bien, como por el contrario, sí la he visto representada de principio a fin, se me antoja que la representación es mucho más que una ocasión, que un momento extremadamente importante de mi concepción, porque ha contribuido ya sea a corregir, ya sea a ratificar y a sancionar mi intuición. Mi piedad me impide, pues, llamar ocasión a la representación escénica, ¿sí? Y me obliga y me obliga a ver en ella algo más, a admitir que sin ella quizás no habría comprendido del todo la pieza. Y Kierkegaard nos está poniendo acá digamos, hace como una especie de zoom out, ¿sí? Porque hemos estado hablando de la inspiración y la ocasión, y creo que lo tenemos. Entonces, un artista compone, o sea, compone en términos de inspiración de cara a una ocasión. Eh, y listo, eso lo habíamos dicho. Sin embargo, cuando nosotros hacemos un ejercicio crítico, que siguiendo a Wilde también es un ejercicio artístico, según el texto del crítico como artista, eh, si nosotros vamos a hacer una crítica, claramente necesitamos entender cuál es la ocasión, ¿sí? Del contenido que nosotros, digamos, la ocasión mediante la cual nosotros conocemos o nos acercamos a una determinada obra. En este caso, la ocasión puede ser simple y llanamente una representación, pero la representación puede ser buena, mala o pésima o regulera o en fin. Y entonces, en este sentido, ¿sí? La ocasión no sería la ocasión o sea, no estaríamos hablando de la ocasión únicamente
que tuvo el autor para componer la obra, sino la ocasión con la cual nosotros, ocasión mediante la cual o a través de la cual o en la cual nosotros conocimos la obra. Y en este caso varía y obviamente establece unos matices. Y el ejemplo es muy bueno, ¿no? Él pone acá un ejemplo muy elemental. Dice, mira, yo voy a hacer una recensión de una obra de Escribe, ¿no? De este personaje, Escribe, es que no sé cómo se pronuncia, ¿sí? Vamos a decirle Escribe. Vamos a hacer una recensión sobre una de las obras de Scribe. Listo, la vamos a hacer y cuando la hacemos, pues vamos a mirar con cuál es la ocasión de esa obra. Pero la ocasión que él tuvo para escribir esa obra no es la misma ocasión con la cual yo tuve para acercarme a esta obra. La ocasión que yo tuve para acercarme a la obra es pues que la estaban dando en el teatro y que voy a publicar una recensión y que dije, oye, pues mira, me cuadra en la fecha, me cuadra en el tiempo para escribirla, voy a ir a este y la voy a ver. Y la obra podría ser, la representación podría haber sido buena, no sé, buenos directores, buenos actores, escenografía y tales, o podría haber sido mala, mal dirección, mal de escenografía, malos actores, etcétera. Y entonces, pues, yo, digamos, esa ocasión podría afectar mi recensión, mi crítica. Entonces yo digo, no, la obra es floja, no funciona, el ritmo está roto, y es como, espérate, pero eso lo estás diciendo por la obra o por la representación que viste de la obra, ¿sí? Y eso es lo que se está preguntando Kierkegaard. Eso obviamente tiene sentido en una época, como lo decíamos desde el comienzo, en una época en la que la obra del arte no está sometida a la reproductibilidad técnica. Hoy en día, como la obra de arte se reproduce de manera técnica, entonces nosotros al ver la película, pues vemos la película y es la misma película que se ve en todas partes, ¿sí? Bueno, en principio, ¿no? Es como un poco la idea. Entonces, como se reproduce la misma película, pues no hay variaciones y entonces estas variaciones de la ocasión que reconoce Kierkegaard pues tenderían a ser. Pero bien, sigamos un poco con lo que nos va a decir él. Dice, por eso no me encuentro en la situación en la que por lo general se encuentran con acierto o sin él los recensionistas, quienes primero comentan la pieza y luego por separado la representación, lo cual es algo muy lúcido y yo creo que hoy por hoy, de una u otra forma, eh, en la época de la reproductibilidad técnica, pues lo hemos perdido, por obvias razones. Para mí, la representación es propiamente la piensa. Y no me canso de celebrarla en su justa medida estética, ni me canso de celebrarla como patriota. Si me propusiese mostrarle a un extranjero toda la gloria de nuestra escena, le diría, anda a ver El primer amor. La escena danesa tiene la señora Heiberg y en Friedendal, en Stage y en Pister, un trébol de 4 hojas que aquí se demuestra en todo su esplendor, en pleno esplendor. Y ahí nos dice que hay una nota en la nota 11. La representación de la pieza escribe contó unas 25 veces con la participación de 4 de los más destacados actores daneses de la época. Johanne Luise Heiberg, esposa de Ludwig Heiberg, actuó en el Teatro Real entre el 29 y el 64. Peter Friedenthal apareció en escena por última vez en el 35, 1835. Los dos restantes son Johann Adolf Gottlob Streich, especialmente conocido por sus interpretaciones de borrachos y padres autoritarios, así como por su desempeño como escenógrafo y director, y Joachim Ludwig Pfister, que llegó a representar alrededor de 650 personajes. Pucha, 600 personajes, esto es un montón, ¿sí? Después de representar tantos, no quedaría uno como un poco como split, como partido entre sus propias personalidades. Mira, admiración total por estos personajes. Listo. Sí, un trébol de 4 hojas. Así denominaría yo esa asociación de artistas. Y aún me parecería haber sido demasiado parco, pues un trébol de 4 hojas solo se distingue por el hecho de que 4 simples hojas de trébol se reúnen alrededor de un tallo, pero nuestro trébol es de 4 hojas, goza de la distinción de que cada una de las hojas, aún aisladas, es tan inusual como un trébol de 4 hojas. Y con todas esas 4 hojas forman asociadas un trébol de 4 hojas. Listo, es una forma de explicar lo atípico de esta situación. Sin embargo, en la ocasión de esta humilde crítica, perdón, otra vez. Sin embargo, es la ocasión de esta humilde crítica la que me ha dado la ocasión de intentar decir algo absolutamente general sobre la ocasión o sobre la ocasión en general.
Sí, pues me gusta, me gusta la formulación. La fortuna ha querido, por otra parte, que yo ya haya dicho lo que quería decir, pues cuanto más delibero sobre esta cuestión, más me convenzo de que no es posible decir nada en general al respecto, porque ninguna ocasión se da en general. Ninguna ocasión se da en general. Y esto me parece muy lúcido y muy sensato. Sí, y esto, digamos, tiene todo que ver con la filosofía kierkegaardiana. Y es una de las tantas peleas que va a tener con Hegel, en particular con el hegelianismo, pues, la crítica a Hegel, y son estos elementos que no aterrizan a lo particular, sino se quedan en lo general. Y pues para Hegel, o sea, nosotros podríamos hacer una teoría de la ocasión, pero sería una teoría general de la ocasión, cuando la ocasión realmente siempre es particular. Llegado a este punto, descubro que me encuentro poco más o menos en el punto donde me encontraba cuando empecé. El lector no debe enfadarse conmigo. No es culpa mía, sino de la ocasión. Me encanta, ¿sí? No es culpa mía, sino de la ocasión. Maravilloso, maravilloso. Vamos a poner acá como que esto me encanta. Quien piense que bien podría yo haberle dado unas cuantas vueltas a todo antes de ponerme a escribir y no haber empezado a decir algo más adelante, resultaría ser nada. No obstante, creo que el lector debería hacer justicia a mi procedimiento, aun suponiendo que hubiera logrado cerciorarme por su parte de modo más convincente de que la ocasión en general es algo que no es nada. Quizás le venga esto a las mientes más adelante. Quizás le venga esto a las mientes más adelante. Cuando haya comprobado también que hay otras cosas en el mundo sobre las cuales es posible decir mucho si uno tiene la idea de que son algo, aunque poseen una naturaleza tal que dicho aquello resulta no ser nada. Lo dicho aquí debe ser tomado como algo superfluo, como un superfluo frontispicio que no se cose cuando la obra se encuaderna. Por eso no veo cómo podría acabar sino del mismo modo lacónico. Inigualable, a mi parecer, en que el profesor Paul Moller acaba la introducción a su crítica de los extremos. Con esto concluye la introducción. Listo. Entonces, bueno, miremos a ver cuál es la nota 12, a ver qué dice el personaje Müller. Dice la obra de Thomasin Gillenburg, Los Extremos, apareció de manera anónima en el volumen 2 del Nuevos Relatos del Autor, una historia de todos los días. La correspondiente reseña de P. M. Müller apareció en Revista Mensual de Literatura y está incluida en los escritos póstumos de este personaje. Bueno, listo. Yo no sé, creo que él era un amigo de Kierkegaard, si mi memoria no me falla. Dice, por lo que concierne, bueno, acá como que tendríamos, digamos, como, pues acá termina la introducción y acá entonces nosotros vamos a arrancar el texto, ¿sí? Como la recensión al primer amor, que de una u otra forma, como ya nos lo dijo, pues vamos a encontrar lo que Kierkegaard ya dijo, ¿sí? Él lo había dicho, ¿no? Pues y ya en esta recensión ya dije lo que iba a decir, ¿no? Él lo dijo. Sin embargo, es la ocasión de esta humilde crítica la que me da la ocasión de intentar decir algo absolutamente en general sobre la ocasión o sobre la ocasión en general, ¿sí? Y dice, pero bueno, pues esto ya pues, lo acabamos de decir, ¿no? Por lo que concierne al especial motivo de la presente y modesta crítica, cabe decir que guarda relación con mi insignificante personalidad y que osa encomendarse al lector con el corriente atributo de ser insignificante, con el corriente atributo de ser insignificante. La pieza El primer amor de Escribe ha rozado mi vida de mil maneras distintas y en virtud de este roce ha ocasionado la presente recensión, que así es hija de la ocasión en el sentido más estricto. Hubo un tiempo en que yo también era joven, era un exaltado, estaba enamorado. A la joven que era objeto de mis deseos la conocía desde hace tiempo, pero nuestras distintas circunstancias de vida habían conllevado que solo nos viésemos de tarde en tarde. Sin embargo, sin embargo, pensábamos mucho más a menudo el uno en el otro. Este recíproco cavilar sobre el otro nos acercaba y nos alejaba un tiempo. Cuando nos veíamos, nuestra relación era tan recatada, tan verecunda, que estábamos mucho más lejos del otro que cuando nos veíamos.
Cuando estábamos de nuevo separados y lo ingrato de esa recíproca ansia había sido olvidado, adquiría su significación más plena el hecho de habernos visto y retornábamos en nuestros sueños justo allí donde lo habíamos dejado. Este era al menos mi caso, y más tarde supe que a la amada le sucedía algo parecido. Se me ofrecían buenas perspectivas para casarme. Por otro lado, nuestro acuerdo no topaba con impedimento alguno que pudiese sacarnos de quicio, y así seguíamos enamorados de la manera más inocente del mundo. Antes de que yo pudiese pensar siquiera en declarar mis sentimientos, tuvo que morir un tío rico cuyo único heredero era yo. Y hasta esto se me antojó bonito, pues en todas las novelas y comedias que conocía encontraba al héroe en una situación similar a la mía y me deleitaba en el pensamiento de ser una figura poética. Así discurría mi hermosa vida poética cuando un buen día leo en la prensa diaria que va a ser puesta en escena una pieza titulada El primer amor. Entonces, lo están mirando, miremos qué es lo que dice la pieza titulada. El programa vespertino del Teatro Real de Copenhague se publicaba con pocos días de antelación, a veces el mismo día en el que debía tener lugar la representación. El estreno del Primer Amor fue el viernes 10 de junio del 31 y fue anunciado ese mismo día. ¿Ok? No conocía la existencia de tal pieza, no conocía la existencia de tal pieza, pero el título me agradó, así que tomé la determinación de ir al teatro. El primer amor, pensé, es justo la expresión para tus sentimientos. ¿Acaso he amado alguna vez a otra? ¿Acaso no se remite mi amor a mi primer recuerdo? ¿Acaso se me ocurriría alguna vez amar a otra o verla unida a otro? No, será mi esposa o no me casaré jamás. Y pues bueno, y esto es lo que le va a pasar, ¿no? O sea, él no se va a casar con Regina y no se va a casar definitivamente, ¿no? Vamos a ponerlo acá en morado. De aquí el dicho, como el primero, ninguno. Este insinúa lo primordial del amor, pues no es en sentido numérico cuando hablamos de primer amor. El poeta, esto me parece bonito, no lo decimos en sentido numérico, ¿sí? No es en sentido numérico cuando hablamos del primer amor, aun cuando nosotros a veces sí pensamos que se tratase como de un número, ¿no? Como el primero que. De hecho, nosotros hablamos un poco, no es numérico. Cuando nosotros hablamos del primer amor, nosotros muchas veces hablamos como de la primera vez que pasó algo, ¿sí? La primera vez que tuve un novio, novia, la primera vez que nos dimos un beso, la primera vez que, no sé, dormimos juntos, la primera vez que, no sé, lo que pasa es decir, nos casé, me casé, en fin. Y entonces, pues la idea del primer amor hace referencia pues a un criterio numérico, o sea, pues, de números ordinales, ¿no? Donde primero, segundo, tercero, y entonces pues asumo que el primer amor es primero respecto a una serie. Cuando acá más bien el primer amor podríamos pensarlo, pues va a ser un poco como alguna de las consideraciones que podemos encontrar, como son primeros los principios. Que no es que hayan primeros principios y segundos principios y terceros principios, porque los principios son principios, son primeros, pero hablamos de primeros principios precisamente como los que están a la base. Entonces, en tanto que un primer principio, pues existe, pues hay algo que sigue de ahí, pero no quiere decir que hayan segundos y terceros y cuartos principios y más. El poeta bien podría haber dicho el verdadero amor, o haber titulado su obra como sigue: El primer amor es el verdadero amor. Ahí está, ¿sí? Donde no se trata, repito, de un tema puramente numérico. No es numérico, o sea, no es el primero respecto al segundo ni respecto al tercero, es el primero en tanto que es el verdadero, como cuando hablamos de primeros principios, es exactamente lo que estamos diciendo. Esta pieza me ayudará a comprenderme, me dará la ocasión de lanzar una profunda mirada al interior de mí mismo. Por eso se llama sacerdotes a los poetas, porque explican la vida, aunque no desean ser comprendidos por el vulgo, sino solo por aquellas naturalezas con un corazón que comparta su sentir. Para estos, el poeta es el cantante inspirado que por encima de todo da señales de la belleza, pero que antes que nada da testimonio del amor. Me gusta esa definición del poeta. Esta pieza logrará mediante su fuerza poética que el amor brote en mi pecho y que su flor se abra como una flor de la pasión. Ay,
Qué joven era yo entonces. Apenas entendía lo que decía y con todo lo daba por bien dicho. Con un estampido debe abrirse la flor del amor. El sentimiento, como el champán, quiere romper su encierro por la fuerza. Era una expresión grata y apasionada, y me sentía bastante satisfecho con ella. Sí, con todo, estaba bien dicho lo que dije, pues quise decir que aquel debía abrirse como una flor de la pasión. Eso era lo bueno del comentario, pues el amor se abre de ordinario con el matrimonio y en el supuesto de que uno quiera dar a todo eso el nombre de una flor, nada resulta más adecuado que flor de la pasión. Pero volvamos a mi juventud. Llegó el día de la puesta en escena de la pieza. Había conseguido una entrada y por fin, con mi alma solemnemente dispuesta y con cierta inquietud, contento y lleno de expectativas, me apresuré hacia el teatro. Tan pronto cruzo la puerta, dirijo la vista al palco de platea y ¿qué veo? A mi amada, la que gobierna mi corazón, mi ideal, allí sentada. Sin pensarlo dos veces, retrocedí en la oscuridad del patio de butacas para contemplarla sin ser visto. ¿Cómo había llegado hasta aquí? Precisamente hoy tenía que venir a la ciudad y yo sin saberlo, y ahora me la encuentro en el teatro. Se disponía a ver la misma pieza. Se disponía a ver la misma pieza, ¿no? Em, no era ninguna casualidad, sino obra de la providencia, de la benevolencia del ciego Dios del amor. Me adelanté, nuestras miradas coincidieron. Ella reparó en mí. No había manera de hacerle reverencias, de conversar con ella, en fin, no había nada que pudiese ponerme en un apuro. Mi exaltación eclosionó. Nos encontramos a medio camino, cual seres transfigurados nos dimos la mano. Flotábamos como espíritus, como genios en el mundo de la fantasía. Sus ojos se posaban languidecentes sobre mí. Un suspiro hinchaba su pecho. Se me antojaba que era por mí, que me pertenecía, supuse yo. Y, sin embargo, no deseaba correr hacia ella, ni lanzarme a sus pies. Eso me habría puesto en un apuro. En cambio, así, a distancia, sentí la belleza de amarla y de permitirme esperar ser amado. Qué bonito eso. Kierkegaard escribe tan bonito, me encanta. La sinfonía había llegado a su fin. La lámpara colgante ascendía. Mi vista siguió su movimiento. Por última vez lanzaba su resplandor sobre la platea y sobre ella. Un crepúsculo se iba extendiendo. Esta iluminación me pareció aún más bella, aún más romántica. El telón se alzó. Una vez más creí estar escudriñando un sueño al seguirla fijamente con la mirada. Volví la cabeza. La pieza comenzó. Solo quería pensar en ella y en mi amor. Todo lo que se dijese en honor del primer amor lo aplicaría a ella y a mi situación. Listo. Ahí tenemos como la máxima interpretativa. El tipo va al teatro, se encuentra en el teatro con la novia, va a mirar, novias del siglo XIX, obvio, ¿no? Entonces, estos noviazgos pues son un poco diferentes a los nuestros. Entonces van, se encuentran, se cogen de la mano, se miran, dan una vuelta, sienten que bailan en el aire por el encuentro, se llenan de emoción, de pasión, y bueno, pero cada quien tiene que irse a los puestos, ella se devuelve al palco, él va, ¿sí? Y empieza a mirarla de reojo, ¿sí? No importa lo que ve, él está pensando en ella. Y en el momento en el que va a empezar la obra, mi primer amor, él dice, mira, ella es mi primer amor, como son primeros los principios y como son primeros las causas y como son primeros los principios, todo este tipo de parafernalia metafísica. Así, en ese sentido, o sea, hablamos de un primer amor. Y pues todo lo que me digan del primer amor lo voy a aplicar a esta relación. Listo, ya. O sea, esa va a ser como mi forma de estar vinculado y entretenido en esta obra. Quizás no hubiese nadie en todo el teatro que pudiera comprender el divino discurso del poeta como yo, o como ella, quizás. Solo de pensar en esa poderosa impresión recobré fuerzas. Me sentí con ánimo para dejar que mis sentimientos se desatasen el día siguiente. No cabía contemplar que estos no lograsen surtir efecto en ella. Con una simple insinuación le traería a la memoria lo que durante esta velada habíamos oído y visto, y de ese modo el poeta acudiría en mi ayuda, haciéndola a ella más receptiva y a mí más fuerte y más elocuente que nunca. Vi y oí, y oí, y bajó el telón. Vi y oí, y bajó el telón. La lámpara colgante abandonó nuevamente su celestial escondite. El crepúsculo desapareció. Miré hacia arriba. Todas las jovencitas mostraban un semblante complacido. También mi amada. Las lágrimas le llenaban los ojos de tanto que se había reído. Su seno se movía aún, inquieto. La risa había predominado.
Sí, entonces, bueno, ahí está. Él sigue mirando a la ma está ya en plan con las amigas, ¿sí? Se sigue riendo, tiene los ojos llorosos, sí, la respiración se le nota en el pecho, ¿sí? Por fortuna, a mí me había sucedido algo semejante. Al día siguiente nos vimos en casa de mi tía. El esquivo apuro con el que acostumbrados a compartir la habitación había desaparecido y en su lugar había una jovial alegría. Nos reímos un poco el uno del otro, nos habíamos entendido el uno al otro y todo se lo debíamos al poeta. Todo se lo debíamos al poeta. Por eso se llama adivino al poeta, porque adivina lo venidero. Convinimos en una explicación. No podíamos decidirnos por aniquilar lo precedente por entero. Entonces nos comprometimos mediante una promesa sagrada. Así como Emmeline y Charles se prometieron contemplar la luna, así nos prometimos nosotros ver esta pieza cada vez que fuese puesta en escena. Entonces, algo así como una especie de, oye, eso es muy del siglo XIX, ¿no? O sea, que las parejas tengan como, esta es nuestra obra de teatro. No, pero hoy en día es como, esta es nuestra canción, o este es nuestro video, o este es nuestro restaurante, o este es nuestro plato, ¿sí? O nuestro postre, como en plan de parejas, ¿no? Las parejas tienen como este tipo o tenemos este tipo de identificaciones. Pero mira, no, sí. Hoy en día las parejas tienen películas, ¿no? O sea, esta es nuestra película, pero esta es nuestra obra de teatro. Yo creo que eso es como muy del siglo XIX. Que mira, pues manteniendo las distancias no es tan diferente un poco a lo que nosotros tenemos hoy en día. Hablaron de Emmeline y Charles, dos amantes que se prometieron encontrar a ver la luna, nota 14. En la escena uno, Emmeline, no es Emanuel, Emmeline confiesa a su padre que ella y Charles se han jurado fidelidad eterna y que desde entonces la visión de la luna en las noches de plenilunio es para ella una confirmación de ese pacto. Sí, bueno, pues eh, ahí nos damos cuenta que tampoco hemos cambiado mucho, ¿no? La vez pasada escuchaba a unos compañeros, un amigo que tenía una relación a distancia y entonces hacían como Netflix party con la novia y entonces veían la misma película y demás, pero entonces también hacían cosas como que cuadraban que iban a almorzar, entonces decían, hoy voy a almorzar pasta, tú también almuerza pasta y con eso los dos almorzamos pasta y estamos unidos en nuestra comida. Y bueno, muy romántico, antiguamente íbamos a mirar la luna, hoy en día podemos comer pasta. Son opciones, ¿no? Pues afortunadamente hay variedad, ya no solamente en contemplar la luna, sino también en ingesta alimenticia, lo cual pues se agradece. Se agradece. Y vamos acá. Dice, yo he cumplido fielmente con mi promesa. La he visto en danés, en alemán, en francés y aquí en el extranjero y nunca me he cansado de su inagotable gracia cuya verdad nadie entiende mejor que yo. Esta fue la primera ocasión de la presente y modesta crítica. O sea, dice acá la persona, mira, me he visto cada vez que cada vez que veo que la presentan, voy, porque yo estoy siendo fiel a la consigna que tuvimos con nuestra amada. Habiéndola visto tantas veces, por fin me sentí productivo con respecto a esta pieza. Sin embargo, esta productividad permaneció en gran parte en mi cabeza y tan solo algún contado comentario fue anotado. Esta ocasión puede ser considerada la ocasión de la posibilidad ideal de esta crítica. ¿Sí? Donde de una u otra forma, después de haberla visto tantas veces, digamos, como compromiso por una pasión, compromiso por el amor que tiene por su amada, en este momento él dice como, oye, algo, o sea, sí cumplí y estaba ahí, pero algo se movió, algo comprensivo, algo intelectivo, algo categorial. Dice, pues mira, me sentí complacido de sentirme productivo en este sentido. Así que empecé a anotar, anoté algo y pues bueno, vamos a mirar cómo es que se elabora la siguiente crítica, que es la que pues va a presentar. Es muy probable que no hubiese ido mucho más allá de no ser porque se presentó una nueva ocasión. Y me encanta, sí, me encanta esta lectura que está haciendo todo el tiempo de la ocasión, ¿no? Hace algunos años, el redactor de una de nuestras revistas científicas se dirigió a mí y me pidió que le entregase un articulito. Posee una elocuencia extraordinaria para apresar almas y a mí también me apresó en una promesa. Esta promesa era también una ocasión, pero era una ocasión en general, por lo que me servía solo de leve auxilio. Me encontré en el mismo apuro en el que se encontraría un bachiller si le proporcionasen la Biblia para que él mismo escogiese su texto de examen. Entre tanto, yo estaba atado a mi promesa. Con el pensamiento puesto en muchas cosas, incluida mi promesa, emprendí una pequeña excursión por Zeelandia. Una vez llegué, creo que es la parte norte de Dinamarca, si mi memoria no me falla.
em, eh, pues no lo estoy compartiendo acá. Zelandia, ¿sí? Es una parte. Bueno, acá está, lo tenemos, no está, no es la parte más al norte, pero sí es la parte más oriental de Dinamarca. Bueno, si no contamos acá con esta isla, pero ahí lo tenemos, ¿no? Es una isla isla más grande de Dinamarca, 7.000 kilómetros cuadrados, está situada en el estrecho de Kattegat, el mar Báltico, al lado de Suecia, bueno, en fin. Mira, interesante, bonito, habrá que ir. Viven 2 millones de habitantes en esta isla. Chévere, mira. Valdría la pena de pronto algún día pasearse por allá y mirar un poco cómo son estos escenarios, ¿no? Acá tenemos una representación de Zeelandia digamos, en las representaciones históricas de Dinamarca. Bien, volvamos al texto. Él dice, está comprometido con la promesa que me había pedido el editor, que me había dicho como, oye, escríbete un artículo y pues tenía otras actividades y otros compromisos. Entonces dije, está bien, sí, sí, voy a escribir el artículo, pero pues me fui a caminar como para inspirarme, ¿no? Emprendí una pequeña excursión por Zeelandia. Una vez que llegué a la estación en donde me proponía pernoctar, hice algo que nunca suelo desaprovechar. Hice que el criado me trajese todos los libros que el venturero tuviese a mano. Suelo observar siempre esta costumbre y a menudo con gran provecho, ya que de pura casualidad uno da con cosas que de otro modo escaparía a su atención. Este, sin embargo, no fue el caso, pues el primer libro que me trajo era El primer amor. Me chocó, pues uno da rara vez en el campo con un libreto de teatro, mas yo ya había perdido la fe en el primer amor y ahora nunca creo en lo primero. En la próxima ciudad, sí, bueno, esto es como acá hay como una revelación, ¿no? Él ya nos dice acá, ya perdí la fe en el primer amor y nunca creo ahora en lo primero. Bueno, parecería que él dijo, yo estaba siguiendo fiel mi promesa, pero algo pasó y cuando vio el texto del primer amor lo chocó y él ya había perdido su fe en el primer amor. En la próxima ciudad visité a uno de mis amigos, estaba afuera cuando yo llegué, me invitaron a esperarle en su despacho. Al acercarme a su mesa de trabajo alcanzó a ver sobre ella un libro abierto. El teatro describe, abierto en los primeros amores. La suerte parecía estar ahora echada. Ahí tenemos una nota, nota 15. Seguramente va a tener que ver la traducción. Nota 15, alusión a alguna de las ediciones francesas de la obra describe, listo, sí, tal cual. Me decidí a cumplir con mi promesa y escribir la recensión de esta pieza. Para acabar de afianzar mi decisión se dio la extrañísima coincidencia de que mi amor de antaño, mi primer amor, que habitaba aquellos parajes, había viajado a la ciudad, pero no a la capital, no, sino a la pequeña ciudad a la que me hallaba. Hacía ya mucho tiempo que no la había visto y ahora la encontraba comprometida, tan feliz y contenta que para mí era un placer mirarla. Entonces ellos habían terminado. Acá nos estamos enterando del chisme, ¿no? Habían terminado y el autor se la encuentra y se la encuentra comprometida y está feliz y él pues la admira y la ve y se alegra de que esté feliz, ¿no? Sí, dice, verla tan feliz y contenta, para mí era un placer mirarla. Me hizo saber que en el fondo nunca me había amado y que su prometido era su primer amor. Uy, golpe bajo, ¿sí? A continuación contó la misma historia que Meline, que solo en el primer amor es el verdadero, ¿sí? Entonces, bueno, pues nunca lo había amado. Si hasta entonces mi decisión no había sido firme, en aquel instante lo era. Debía revisar qué significa el primer amor. Me encanta. Kierkegaard se mete unas voladas y obviamente esto no es biográfico, aun cuando tiene tintes, temas biográficos, pero pues esto no es el caso de cómo pasaron las cosas con Regina. Mi teoría comenzaba a tambalearse, pues mi primer amor se sostenía firme en el mismo punto en el que ella se sostenía que su actual amor era su primer amor. Maravilloso, simple y llanamente maravilloso, ¿sí? Entonces ahí lo tenían. Sobraban motivos, ¿no? El ensayo estaba listo, salvo el último punto y unas cuantas frases que debían ser intercaladas aquí y allá. Mi amigo, el redactor, me apretaba con saña y me echaba en cara mi promesa con una pertinencia que habría hecho los honores hasta de una Emeline. Le expliqué que el ensayo estaba listo, pero tan solo faltaban unos pocos detalles y me expresó su satisfacción. Pero a medida que pasaba el tiempo, estas pulgas se iban transformando en elefantes. O sea, esas pequeñas palabras
que él simple y llanamente quería ajustar, pues no lograban ajustarlas. Tenemos ahí la nota 16 y la nota 16 dice, refrán popular, que las pulgas se vuelvan elefantes. Ok, es un refrán popular. Bueno, eso no tendremos que, no tendría que extrañarnos. A eso hubo que añadir que yo olvidé mientras escribía que aquello debió imprimirse. No, pues obvio, o sea, sí, pero pues es que eso es lo que pasa cuando queda vinculado, cuando hay un vínculo emocional con la obra con la que uno está trabajando. De este modo había escrito ya varios ensayitos, pero nunca había llevado nada a la imprenta. Él estaba harto de oírme decir que ya había terminado y no poder hacerse con manuscrito alguno. Yo estaba harto de sus frecuentes demandas y deseaba que el diablo se llevase todas las promesas. En eso su revista dejó de existir por falta de suscriptores y gracias a los dioses volví a sentirme libre, no molesto ya por promesa alguna. ¿Sí? Eso es- Bien, ok, listo. Entonces quebró la revista y el tipo no pudo terminarlo porque pese a que tenía el trabajo listo, el ensayo listo, no estaba terminado porque su pensamiento no había terminado todavía con el ejercicio de escribir el primer amor. O sea, la crítica sobre el primer amor. Y no lo había terminado porque seguía dándole vueltas el hecho de que su ex considerase que a él, o sea, que era su ex, no lo amaba, sino que a su actual amor sí lo amaba como su primer amor. Con esta ocasión, con la ocasión de que ya no haya ocasión de publicar la revista, el artículo de la revista, con esta ocasión vino esta crítica al mundo como una realidad para mí mismo, como una posibilidad para mi amigo el redactor, una posibilidad que más tarde se transformaría en una imposibilidad. Pasó otro año y durante ese tiempo envejecí justo un año. Buenísimo. No es que esto tenga nada raro, pues lo mismo que me sucedió a mí le sucede presuntamente a casi todos los demás, pero a veces un año significa más que otro, significa más que el hecho de ser un año más viejo, y este era el caso. Oye, Kierkegaard escribe genial, ¿sí? Vamos a poner acá porque me encanta. Amo esta escritura, ¿sí? Amo esta escritura, de hecho me parece supremamente lúcida como está escrita la primera oración de cómo eso se va a volver una imposibilidad y esto me parece muy divertido. Pasó otro año, así que pues envejecí otro año y pues esto creo que le pasó a todos, ¿sí? Pero es lo que estoy diciendo es diferente. Hay veces que un año significa más que otro y este era el caso. En este caso hubo una ocasión particular y es que este año tuvo una significancia diferente. En las postrimerías de aquel año me hallaba en un nuevo periodo de mi vida, en un nuevo mundo de ilusión que solo toca en suerte a los hombres jóvenes. Cuando uno pertenece a la secta de los lectores, cuando uno, sea en el modo que sea, se distingue como lector aplicado y atento, crece la probabilidad en los otros de que uno acabe por dar un poco de sí como escritor. Pues sucede como dice Hamann. Aus Kinder werden Leute, aus Jungfer werden Bräute, aus Lesern wurde Schriftsteller. De los niños se hace gente, de las vírgenes se hacen novias y de los lectores se hacen escritores. ¿Ok? Entonces se inicia una vida en rosa que guarda una gran semejanza con la primera juventud de una joven. Los redactores y los editores comienzan a hacerle a uno la corte. Se trata de una época peligrosa, pues el discurso de los redactores es muy seductor. Uno pronto cae en su poder, pero solo nos engañan a nosotros, pobres criaturas. Y entonces, ay, entonces ya es tarde. Guárdate, joven. No visites con asiduidad ni confiterías ni restauraciones, pues ahí tienden los redactores su trampa. Y tan pronto como ven a un joven inocente desembuchando sin recato hablando de cualquier cosa, falto de la menor idea de si lo que dice vale algo o no, que simplemente se deleita dejando que el discurso emane libremente, oyendo el latido de su corazón mientras habla, latido acallado, se le acerca una osca figura, y esta figura es un redactor. Es un redactor. Acá por redactor obviamente está refiriéndose como a los editores, ¿no? Que están, o a los cazatalentos, ¿no? Que están buscando ahí como gente que les escriba para sus revistas y sus editoriales y demás. Tiene un oído fino, puede oír de inmediato si lo que se dice merece ser impreso o no. Entonces tienta la carne tierna, le muestra cuán inexcusable es derrochar así sus perlas, le promete dinero, poder, influencia, incluso para con el bello sexo. El corazón es débil, las palabras del redactor son bonitas y es así como a uno lo atrapan.
es así como a uno lo atrapan. A partir de ahora ya no busca ya lugares solitarios para suspirar. No corre ya contento al lugar de recreo de la juventud para embriagarse en el discurso. Está callado, pues quien escribe no habla. Wow. Esto está inquietante, esto está interesante. Em, Quien escribe no habla. Hmm, me dejó pensativo esto. Y podríamos pensar un poco al revés, que obviamente acá la pregunta, esto no se trata simple y llanamente de posibilidades técnicas de la escritura o posibilidades técnicas del habla. Pero hay personas quien escribe no habla. Quien escribe no habla. Y hay casos, estos días no sé por qué me han estado dando vueltas la figura de Sócrates y Cristo que ninguno de ellos escribieron. Y sin embargo motivaron una gente que escribió mucho sobre ellos, ¿no? Los evangelistas de Cristo, Platón, Genofonte y demás sobre Sócrates. Eh, bueno, ahí nos queda como para pensarlo. Permanece pálido y frío en su estudio. No muda el color con el beso de la idea. No se sonroja como la joven rosa cuando el rocío se hunde en su cáliz. No le queda ya sonrisa ni le quedan lágrimas. El ojo persigue con sosiego el trayecto de la pluma sobre el papel, pues es escritor y ya no es joven. También mi juventud se ha visto expuesta a tribulaciones de este género. Sin embargo, creo que me está permitido testificar a mi favor que yo he opuesto impávido resistencia. Lo que me ha prestado mayor servicio es haber pasado por esa experiencia siendo aún muy joven. El redactor que recibió mi primera promesa era muy amable conmigo, pero no dejaba de antojárseme que era un favor, un honor que me había tocado en suerte que alguien estuviese dispuesto a aceptar un artículo de mi puño y letra como si entre todos los jóvenes se me apuntase con el dedo diciendo, con el tiempo llegará a ser algo. Dejemos que pruebe suerte. Ser honrado así no deja de ser un estímulo para él. No es que la tentación fuese grande, pero aún así aprendí las terribles consecuencias de una promesa. Para ser un hombre joven iba extraordinariamente bien ataviado contra la tentación y por ello me permití acudir con no poca asiduidad a confiterías y restauraciones. El peligro debía provenir de otro frente y en efecto no se hizo esperar. Se dio el caso de que uno de mis conocidos confiteros resolvió hacerse redactor. Su nombre constaba en el frontispicio de esta revista científica. Tan pronto hubo concebido esta idea y acordado lo necesario con el editor, se sentó una tarde a su mesa de trabajo y escribió toda la noche. Escribió cartas a todo tipo de gente solicitando colaboraciones. También yo recibí una carta como esta, redactada a base de expresiones complacientes y plagada de brillantes perspectivas. No obstante, opuse gallarda resistencia, y si bien le prometí quedar de todos modos a su servicio para quitar y poner en los artículos que le fuesen enviados, él mismo trabaja infatigablemente en el primer artículo, el que habría de inaugurar la revista científica. Estaba a punto de acabarlo y tuvo la bondad de enseñármelo. Pasábamos una mañana muy grata. Vamos a poner acá como una marquita textual para mostrar que ahí está el redactor que está escribiendo y le había compartido el artículo. Listo. Pasamos una mañana muy grata. Él parecía satisfecho con mis comentarios que introducían contados cambios. La atmósfera era magnífica. Comimos fruta y dulces, bebimos champán. Él me entretenía con su artículo. Yo creía satisfacerle con mis observaciones. Y ¿cuál no sería mi mala estrella que al inclinarme para coger un albaricoque vuelco el tintero sobre el manuscrito? Mi amigo enfureció, todo echado a perder. El primer fascículo de mi revista no aparecerá cuando estaba previsto. Mi crédito echado a perder caerá en los suscriptores y no te puedes ni imaginar cuánto trabajo supone conseguir suscriptores. Y cuando uno por fin los ha conseguido, se comportan como desleales tropas mercenarias que aprovechan cualquier circunstancia para deshacerse de uno. Todo está perdido. Oye, esto está interesante. Esto aplica para los suscriptores. Mira, nunca había pensado en el hecho de reflexión sobre la búsqueda de suscriptores. Mira, y aplica ahorita para nuestras redes sociales también. Todo está perdido, no hay remedio. No hay otro remedio, tienes que entregarme un artículo. Sé que tienes manuscritos en el cajón, ¿por qué no quieres que se publiquen? Tienes tu crítica sobre el primer amor, déjamela, yo la acabaré, te lo ruego, te lo suplico, en nombre de nuestra amistad, de mi honor, del futuro de mi revista científica. O sea, el tipo, estaban ahí charlando
Y acá nuestro protagonista, pues después están tomando champán y comiendo fruta y el artículo que el tipo ha escrito está de fruta madre, ahí sí, y el tipo por toche se mueve y le tumba el tintero y pues le llena de tinta y pues básicamente eso no se puede imprimir así y habría que volverlo a hacer, etcétera, etcétera. Entonces él dice, mira, ¿sabes qué? En contraprestación, dame tu artículo. Yo sé que tú tienes ese artículo sobre el primer amor, dámelo. Él recibió mi artículo y mi tintero de hueso se convirtió en la ocasión de que mi muestra crítica se hiciese una realidad que ahora lo digo con pavor, es publici juris. Ahora la ocasión fue simple y llanamente el tintero. Si tuviéramos que dar a entender en cuatro palabras qué se gana con la comedia moderna, en especial con la de Scribe en comparación con la antigua, podríamos quizás expresarlo como sigue. El Gehalt, el importe personal de la figura poética, se hace conmensurable en el diálogo. Las efusiones del monólogo son entonces superfluas. El Gehalt de la acción dramática se hace conmensurable con la situación. Toda aclaración novelística es entonces superflua. Al fin, el diálogo se deja ir en la transparencia de la situación. Ninguna aclaración es ya necesaria para orientar al espectador. Tampoco es necesaria pausa alguna en el drama para hacer señas y reseñas. Esto sucede en la vida donde a cada instante se necesitan notas aclaratorias, pero no tiene por qué ser así en la poesía. El espectador puede disfrutar despreocupado y absorber la vida dramática sin que nada lo importune. Ahora bien, si por un lado el drama de nuevo cuño aparenta exigir menos espontaneidad al espectador, quizás por eso mismo le exige tal vez más en otro sentido. O mejor dicho, no se lo exige, pero se venga si ello cae en el olvido. Cuanto más imperfecta es la forma dramática o la construcción del drama, con mayor frecuencia es arrancado el espectador de su sueño, suponiendo que duerma. Cuando uno es traqueteado a lo largo de un camino de cabras donde ora el carruaje tropieza en una piedra, ora los caballos quedan atrapados en los matorrales, no sea la circunstancia más favorable para dormir. Si por el contrario el camino es calmo, bien puede uno tener tiempo y oportunidad de mirar a su alrededor y hasta de conciliar el sueño con menos molestias. Eso mismo ocurre con el drama de Nuevo Cuño. Todo sucede con tal facilidad y tal agilidad que el espectador, si no pone un poco de atención, se pierde buena parte. Es cierto, sin duda, que una pieza de 5 actos de la comedia antigua y una pieza de 5 actos de la de Nuevo Cuño duran lo mismo. La pregunta sigue siendo, en cambio, si a lo largo de ese tiempo suceden igual cantidad de cosas, ¿no? Es una reflexión interesante la que él nos sigue postulando acá, em, que es como la que ya hemos visto y es la distinción entre, bueno, entre la comedia antigua y la comedia moderna. Ya habíamos visto que él le dedicó un texto específico al tema de la tragedia. Y habíamos dicho, y eso lo desarrollamos como por extenso, que la diferencia es que mientras que la pena es mayor en, en, en la antigua, el dolor es mayor en la moderna. Al revés, perdón. Mientras que el dolor es mayor en la antigua, la pena es mayor en la moderna, en la tragedia moderna. Él va a entender el dolor como pena reflexiva, y la pena como sufrimiento lato. Entonces, la pena es mayor en la tragedia antigua, es decir, los personajes sufren más, pero en la tragedia moderna los personajes son más conscientes de su sufrimiento, o sea, reflexionan más, o sea, parte de sufrir consiste en darse cuenta que están sufriendo. Y eso es más, eso está más patente en el mundo moderno o en la tragedia moderna que en la tragedia antigua. Acá, pues, de una u otra forma, vamos a darnos cuenta que, pues, él está pensando ahora el tema de la comedia, el tema de la comedia. Y pues él no lo está mostrando, ¿no? No lo está mostrando. La distinción entre la comedia antigua y la comedia moderna. Y todo parece ser, pero eso pues vamos a tener que mirarlo, pero ya hoy se nos sacó el tiempo, así que lo vamos a mirar la próxima sesión. Sí, todo parece indicar que la distinción en términos de comedia tiene que ver como en densidad de situaciones. ¿Sí? Dice, es cierto que una pieza de 5 actos de una comedia antigua y una pieza de 5 actos de la nueva cuña duran lo mismo. La pregunta es si a lo largo de ese tiempo suceden igual cantidad de cosas, igual número de cosas, ¿no?
Entonces, pues vamos a mirar. A mí me gusta mucho este texto, repito, tiene ahí como un carácter anecdótico y una reflexión sobre la ocasión. em, Constante, de que pues que nos estamos hablando constantemente qué es lo que está pasando con esta recensión que él ya escribió y no ha querido mostrar. Esto es ficción, pero pues es ficción en el sentido kierkegaardiano y pues y esto es un estilo muy propio de él, ¿no? Muy propio de él, que me hace acordar de Borges, ¿no? Borges tiene ese tipo de giros narrativos ficcionales donde él dice, sí, una vez fui a una biblioteca y encontré un texto, estaba en la página tal del séptimo volumen de la Enciclopedia Británica de no sé qué cosa y tal, o sea, no convencido de que está haciendo una cita textual cuando está pues es fabulando. Y esto pues tiene mucho sentido, ¿no? En la obra de Borges. Y lo estamos dando cuenta que esto también va a ocurrir en Kierkegaard, ¿no? Luego nos va a seguir hablando acá un poco del tema del primer amor. Sí, y pues va a seguir acá como un poco con el asunto y vamos a mirar qué pasó con esta recensión y si la nueva revista pudo ser publicada, si le quedó bien al amigo y todo ese tipo de cosas. Pero para ello nos veremos la próxima sesión. Entonces, no me resta sino agradecerles a todos ustedes por la participación, por las personas que nos han estado acompañando acá en las transmisiones, por las personas que se conectan y ven estas transmisiones desde YouTube y que nos siguen en el canal. Pues la invitación es a que sigamos acá conectados y cualquier cosa nos dejan un comentario. Muchísimas gracias por su participación, que los cielos nos miren con su beneplácito y hasta pronto.